esto es permanente y es una escalera que no para. No, eso está claro, Pablo, no es culpa de, digamos, en este caso de Martín Guzmán necesariamente, o en todo caso únicamente. Claro. Lo que sí pasa, y está claro, digamos, Feletti tirándole tierra a Martín Guzmán en cada aparición que puede, eso claramente no ayuda para que el empresario, porque en la Argentina, más allá del incremento del precio mundial de los alimentos, la crisis global y no sé qué cosa, más allá de eso hay una inercia inflacionaria muy propia. Bueno, Feletti diciendo las cosas que dice Martín Guzmán y mostrando los cortocircuitos evidentes que hay dentro del gobierno, y vos sos empresario, y vos qué haces, vos decís, bueno, yo ajusto ahora porque después viene Feletti, Fernanda Vallejo, viene no sé quién en el Ministerio de Economía, quien fuere, y me salen a apretar y a paralizar todos los precios. Entonces, al final hay una especie de inflación autoinfligida por el gobierno, o mejor dicho, por la parte del gobierno que quiere que claramente a Alberto Fernández le vaya mal, que Cristina Fernández de Kirchner, está claro esto. Entonces, en ese sentido, bueno, se entiende un poco la disparada inflacionaria, que en abril va a empezar a bajar, que seguramente va a empezar a, por lo menos de niveles muy altos, a estabilizarse, no va a ser 6% todos los meses, pero que bueno, hay una inflación que es el riesgo de que esto vuele todo por los aires y que en el gobierno o en el Ministerio de Economía o en donde sea, gane la postura que ya lo ha dicho y dejó claro todo el tiempo Máximo Kirchner, Oscar Parril y toda la gente de Cristina, dicen públicamente que es lo que ellos harían si tuvieran el poder. Bueno, ese es el riesgo que se traslada a la inflación que tenés hoy también. Vamos a charlar de esto, si les parece, con Andrés Borestein, director de Conviews y que nos está escuchando. Andrés, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Gracias, Andrés, por estos minutos. Bueno, vos creo que fuiste uno de los primeros economistas que habló de inflación del 60% ya desde el año pasado, porque había varias señales que indicaban que la inflación iba a ser creciente. Por ahí era difícil ver 60%, pero daría la impresión que se está confirmando incluso el REM, ¿no? El reglamento de expectativa de mercado del Banco Central. También hay una coincidencia de los economistas que vamos a tener 60% de inflación este año. ¿Cómo lo estás viendo? Mira, es así, nosotros teníamos 50 y mucho y con este tema de la guerra subimos a 61 nuestro pronóstico. No descartamos alguna suba adicional, pero bueno, hoy vemos 61 y a nosotros nos preocupa, digamos, estoy de acuerdo un poco con lo que venían diciendo, en abril debería bajar y que buena parte de la historia viene por inflación importada y no es culpa de nadie, pero hay dos o tres cosas importantes para mí para mencionar. Una es que la indexación se está haciendo cada vez más frecuente, ¿no? En una época había una pauta salarial anual, ahora ya nadie fija una pauta salarial anual y de a poco se están los sindicatos empezando a cerrar por 3 o cada 4 meses. Esa inercia típicamente se condice con inflaciones más elevadas, en donde nadie quiere correr riesgo y entonces vos no podés licuar salarios y todo eso. El segundo tema es cuando alguien dice no es culpa de Guzmán, y obviamente yo no quiero hacer nombres propios porque además no conozco lo que pasa dentro del gobierno, pero lo cierto es que el gobierno nunca, jamás quiso hacer un programa de estabilización. Y estas cosas, digamos, se resuelven con programas de estabilización, cuando decíamos no es una inflación como la de Estados Unidos que subió por una serie de shocks del 2 al 7, digamos, ¿no? Estamos en una inflación, un régimen de inflación muy alta. Entonces está claro que no se resuelve ni con un punto de tasa ni con acuerdo de precios, o sea, hay que hacer algo más serio. Andrés, viste que se menciona a veces, bueno, hay peligro de hiper. Yo creo que una hiper al estilo Alfonsín es totalmente, no sé, hay que descartarla en este punto, pero si la hiper hoy es inflación de 3 dígitos, no estamos tan lejos. No, a ver, yo no llamaría 100% una hiper, o sea, porque podemos llegar a los 3 dígitos, me parece que no vamos a llegar, pero voy a decir, no es tampoco, como decís vos, una cosa totalmente imposible. Pero eso para mí no es una hiper. Para que se dé una hiper vos tenés que tener una brutal caída de la demanda de dinero. Y para tener una brutal caída de la demanda de dinero, algo más tiene que pasar, y entonces vos me tenés que meter en la película que va a haber un mega shock político. Digamos, ¿no? Vos tenés que ponerme un escenario tipo 2001. Bueno, yo qué sé, yo no me animo a hicieran nada de eso. Claro, o sea que lo que sí podemos tener es una inflación creciente como la estamos teniendo
no que se desborde completamente, es decir, valores muy altos, pero no que vayan a generar una situación disruptiva totalmente. A menos que tengas otro tipo de shocks, de los cuales los economistas, digamos, sabemos lo mismo que cualquier persona que lee el diario, pero yo creo que eso, bueno, espero también que no ocurra, ¿no? Sí, ahora, a pesar de la inflación de 60%, digamos, promedio que se estima para este año, la economía no, a ver, quiero cuidarme con lo que voy a decir, ¿no? Pero no va a tener un desempeño tan malo. Es decir, vas a tener una expansión del PBI del 3%, que es básicamente un estancamiento, porque la mayor parte es el crecimiento del año pasado, que simplemente, digamos, se prolonga este año, pero no hay crecimiento real, es el efecto arrastre. Pero, por ejemplo, el empleo está mejor, es decir, no hay variables tan tremendamente malas, a pesar de una inflación tan alta. ¿Esto es así? Mirá, déjame decirte, el arrastre estadístico es de 4 puntos. Si vos te estancás a nivel de diciembre, creces 4. Cuando decís que vas a crecer 3 o 3,2, creo que es lo que dice el REM, estás hablando de una caída pequeña. Sí. Obviamente hay colegas que piensan que ese es un promedio, hay colegas que piensan que la economía se va al 2 o al 1%, incluso hay algunos muy famosos que dicen 0, y en ese yo no soy tan pesimista, obviamente, pero si la economía fuera a un crecimiento contable de 0 o 1%, tendrías una recesión machaza. Yo creo que digamos que el segundo trimestre va a haber una caída de nivel de actividad. El primero cerró, me parece que para arriba, un poco para arriba, el segundo va a cerrar un poco para abajo. Como decías vos, nada terrible, pero es estancamiento. Y el tema del empleo, yo creo que el empleo es una variable rezagada, entonces todavía estamos generando un poco de empleo por la recuperación del año pasado, pero no veo una brutal generación de empleo en este año, ni muchísimo menos. No, aparte, con tanta inflación, claramente el consumo se resiente. Exactamente. Lo que nos pasa en cada familia, lo que nos pasa a nosotros, no, a nivel familiar le pasa a todo el mundo, que es, vas al supermercado, vas a hacer cualquier compra, no te alcanza, o a la mayoría no le alcanza, y terminas comprando menos. Eso, al final del día, es menos consumo. Eso por el lado de la demanda, y por el lado de la oferta, tenés el problema de que no tenés productos para vender. O sea, vos vas a ver que por ahí salís un jueves en Palermo y no conseguís mesa en los restaurantes, y decís, mirá, la economía está volando en tu micromundo, ¿viste? Haciendo economía con anécdota. Cuando vas al sector industrial y te dicen, che, yo pensaba crecer el 4% de la producción, pero no consigo los insumos, tengo las máquinas paradas en el puerto, voy a caer 3%. O sea, la falta de dólares, esto que yo siempre digo, ahora parece que no vamos a tener café, pero no hay camisas blancas. Trata de conseguir botines de fútbol, botines de hockey, canilleras. O sea, no te estoy hablando de un aparato complejo de alta tecnología, te estoy hablando de cosas que usan las familias de clase media todos los días que no hay. Entonces, a la parte industrial yo creo que le va a costar mucho este año. No hay, y creo que la mayoría de nosotros ya está, digamos, ya estás resignado, ¿viste? Hay cosas que ni siquiera buscas. Es decir, necesitas indumentaria deportiva y te arreglás con lo que tenés porque sabés que no vas a encontrar. Y cuando hay algo, no hay talles, ¿no? Eso es algo ya habitual, pero uno sabe que es así. Bueno, está bien, por eso, pero digo, y si llega a que no hay café, o que parece que va a haber algunos problemas con la yerba mate, o sea, estamos llegando a niveles que uno dice, bueno, la Argentina es un país sofisticado, es un miembro del G20, digamos, y no te digo que te está pasando en un pueblito pequeñísimo del interior, te pasa en las grandes ciudades del país, es bastante complejo eso. Sí, y te hago una pregunta más, estábamos viendo las colas de uruguayos para entrar a la Argentina, viste, 7 kilómetros de cola, seguramente lo habrás visto en alguna noticia, en una red social. ¿Eso qué marca? Que estamos muy baratos, es decir, que a los argentinos no nos alcanza para hacer compras acá, pero que el uruguayo viene a Argentina y se hace una fiesta, o sea, ¿eso qué está marcando? Es así, la brecha genera eso, el turismo de frontera, Buenos Aires sigue siendo una ciudad interesante, que tiene lindos restaurantes, tiene un montón de cosas para ver, u otras partes del país lo mismo, y somos baratos, entonces lo que uno lee ahí es que el blue quizás sigue bajando, porque
tenés en el mercado de cambio esa cosa muy interesante, Claro. que es que los argentinos cuando viajamos usamos el oficial, los turistas cuando vienen cambian al blue. Entonces el déficit de dólar oficial se hace mucho más grande que en épocas sin cepo. Pero bueno, eso lo que te voy a decir es que vas a tener oferta de blue esta semana. Correcto, correcto. Andrés, la última, pensando en el 2023, viste, yo veo algunos artículos donde se menciona que el kirchnerismo da por perdida la elección del año que viene, sobre todo porque la economía no reacciona, ni un milagro me parece que ya pueda hacer que esto mejore sustancialmente, porque la inflación va a seguir alta, el consumo no va a mejorar demasiado, no hay plata tampoco como para tirar al mercado sin generar un zafarrancho, entonces realmente está muy complejo el tema. ¿Vos ves que esto es así, que ya está, que el kirchnerismo tiene que pensar en en quedarse con la provincia de Buenos Aires y limitarse a eso, o que todavía la pueden pelear? Desde el punto de vista de cómo marcha la economía, ¿no? Que al final es fundamental para ganar o perder la elección. Mirá, en cualquier análisis racional uno pensaría estos tipos no pueden volver a ganar la elección en el 2023. Pero yo voy a la cancha, igual que vos, Pablo, y soy de los que putean, a los que gritan los goles antes de que entre la pelota en el arco. Y los culpo, incluso cuando ayer Enzo Fernández pegó en el travesaño y al lado mío uno gritó gol antes, lo puteé. ¿Entendés? Entonces yo creo que hay que, digamos, que la racionalidad me dice que el kirchnerismo no debería poder ganar, pero estos tipos tienen 7 vidas, así que yo andaría con muchísimo cuidado y no daría nada por ganado. Clarito. Andrés Borestein, un gran abrazo y gracias por estos minutos. Gracias a vos. Hasta luego. Ahí estaba, Andrés Borestein, director de Ecomviews.